Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Bienvenido, bienvenida a la información jurídica más importante, pero también y sin duda a la más relevante de México y de todo el mundo. Llegamos al otro lado de la esquina. Llegamos al viernes, en este caso ya 12 de mayo de 2023. Soy Óscar González y a nombre de todo este equipo de trabajo le damos la más cordial bienvenida y así comenzamos. La Corte revisará si es constitucional preservar la información de las obras de gobierno como de seguridad nacional. Se cumplen 62 años de la designación de María Cristina Salmorán de Tamayo como la primera mujer ministra de la Suprema Corte. En 23 años de historia, el IFECOM ha atendido poco más de 900 solicitudes de concursos mercantiles. Advierte el Tribunal Electoral que funcionarios siguen condicionando la entrega de programas sociales a cambio del voto. Oiga, qué gusto saludarle precisamente la noche de este viernes. Vámonos con toda la información. El Pleno de la Corte abordará la próxima semana un asunto relacionado con la reserva de información de obras del gobierno federal. De los asuntos listados para resolución por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia la próxima semana, destaca la controversia constitucional promovida por el INAI en contra del acuerdo del Poder Ejecutivo Federal por el que se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura en diversos sectores. El Pleno determinaría si el acuerdo extiende el supuesto de reserva de información pública de la Ley General de Transparencia en vulneración al principio de reserva de ley y de la autonomía del INAI. El acuerdo del Ejecutivo Federal también instruye a órganos de la Administración Pública Federal a otorgar la autorización provisional a la presentación y/u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos, y que la autorización provisional tendrá una vigencia de 12 meses, periodo en el que deberá obtenerse la autorización definitiva. Las ministras y ministros considerarían si ese régimen de autorizaciones dificulta el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de las autoridades y le resta eficacia para garantizar el control ciudadano sobre el actuar público, lo que atentaría contra la facultad del INAI de garantizar su cumplimiento. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. El próximo martes 16 de mayo se cumplen 62 años de que el presidente Adolfo López Mateos designó a la primera ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una distinción que recayó en María Cristina Salmorán de Tamayo. Egresada de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, obtuvo el doctorado en Derecho en 1953 por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue ministra numeraria adscrita a la Cuarta Sala e integró la Comisión Mixta de Escalafón. En 1984 presidió varias sesiones del Pleno con carácter de decano, función que por primera vez ejerció una mujer en la Suprema Corte. Obtuvo su retiro voluntario el 16 de febrero de 1986. Al asumir el cargo de ministra del máximo tribunal del país, afirmó que la Corte había contribuido con sus resoluciones a la paz social y que la independencia judicial era la base de la división y el respeto entre los poderes de la Unión. En 1984 recibió el Premio Nacional de Derecho del Trabajo que le otorgó la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. La ministra María Cristina Salmorán de Tamayo falleció el 1 de febrero de 1993. La Suprema Corte de Justicia de la Nación destacó los criterios que ha establecido en relación con la desaparición forzada y la tortura. La desaparición forzada de personas es un crimen de lesa humanidad. Consiste en cualquier forma de privación de libertad cometida por agentes del Estado o personas que actúan en su nombre sin que el propio Estado reconozca esa privación de libertad o el ocultamiento del paradero de la persona y sin permitirle la protección legal.
La Suprema Corte de Justicia, al cumplir su mandato constitucional de proteger los derechos fundamentales, ha emitido criterios respecto de este delito. Al resolver un amparo en revisión, la primera sala de la Corte determinó que la desaparición forzada es una de las violaciones más graves de derechos que exhibe la incapacidad del Estado de garantizar el derecho a la integridad, seguridad, libertad y dignidad de las personas. En otro caso, la Corte destacó que el derecho a la búsqueda es un derecho de las personas desaparecidas y de sus familiares. Subrayó que, para garantizarlo, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen el deber de ejecutar las acciones necesarias para determinar el paradero de las personas desaparecidas, siempre sin dilación, de forma imparcial, dignificante, diligente, exhaustiva, continua, sin estigmatizaciones, con enfoque diferencial y con la participación sin reserva de las víctimas. También estableció que, en casos de tortura, el estándar probatorio debe ser flexible y solo se requieren indicios razonables que permitan considerar que el delito existió. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. La segunda sala de la Corte determinó que la interpretación de diversos artículos de la ley del IVA, la compensación civil, no es un medio de pago de dicho impuesto ni puede dar lugar a una solicitud de saldo a favor o acreditamiento. Este impuesto se debe pagar por prestar servicios tanto por parte de personas físicas como morales, al cual se aplica la tasa del 16%. La ley del IVA no prevé las formas de extinción de la obligación, por lo que, de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, se puede aplicar de manera supletoria la legislación civil. En el caso de la compensación civil, es una forma de determinar el momento en que se entienden efectivamente cobradas las contraprestaciones de los servicios prestados, por los que se tiene la obligación de pagar el impuesto, pero no es una forma de liquidación del gravamen debido a que se dejaría a la voluntad de los prestadores de servicios independientes utilizar esta vía para dejar de cumplir con dicha obligación, lo que está prohibido por la ley. Y comentarle que el Juzgado Quinto de Distrito con residencia en Cuernavaca, Morelos, amparó a 3 infantes y ordenó al juez de origen dejar sin efecto el régimen de convivencia entre estos y su madre, con el fin de preservar los lazos afectivos y la sana convivencia a la que tienen derecho los niños en una familia que se encuentra fracturada. El juez ordenó un régimen de convivencia distinto que permita fomentar los lazos de apego y verificar si los infantes son víctimas de maltrato, así como descartar si en las declaraciones de los menores hubo manipulación. Al juzgar con perspectiva de género, la jueza Marta Eugenia Magaña López consideró que los infantes deben tener un desarrollo integral al lado de ambos padres, garantizando su seguridad física y emocional. Por ello, ordenó que ante las afirmaciones no probadas de que los niños son víctimas de maltrato físico y verbal, falta de alimentos y cuidados que el padre le atribuyó a la progenitora, la convivencia entre la madre y los niños sea supervisada por personal capacitado para verificar que las respuestas de los infantes estén libres de toda manipulación. En otros temas, el IFECOM, que fue creado en el año 2000, ha atendido más de 900 solicitudes de concurso mercantil, de las cuales el 65% se encuentran en la etapa de quiebra. En los 23 años de operación del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, IFECOM, de los 933 comerciantes que entraron en concurso mercantil, el 58% fue por solicitud de estos y el 42% por demanda de los acreedores. Edgar Manuel Bonilla del Ángel, director general del instituto, informó lo anterior y añadió que actualmente el 12% de los concursos activos se encuentran en la fase de visita, el 23% en la etapa de conciliación y el 65% en la de quiebra. Para que una empresa o una persona con actividad empresarial tenga un problema económico o financiero y que requiera acceder a un proceso de reestructura financiera como lo es el concurso mercantil, puede ser por muchos factores. El primero, que se nos puede venir a la mente, efectivamente es una falta de liquidez en el mercado. Con la publicación de la Ley de Concursos Mercantiles, el 12 de mayo de 2000, en el Diario Oficial de la Federación, se creó el IFECOM como un órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal.
Bonilla del Ángel añadió en qué consiste parte de las bondades del concurso mercantil en favor de las partes. La propia ley establece procedimientos o reglas para que los activos se puedan mantener en la empresa y no pueden ser dilapidados ni siquiera asegurados por alguna otra parte en beneficio de personas en lo particular, sino más bien se prevé un derecho, un juicio universal. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Heriberto Ochoa Tirado. En la UNAM, académicos destacaron el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el equilibrio de poderes y también en la defensa de los derechos humanos en nuestro país. Las y los ministros de la Suprema Corte son el contrapeso ante el autoritarismo y el último recurso de defensa de los derechos humanos. Son los máximos rectores de los preceptos de la ley. En lo anterior coincidieron destacados académicos de la Facultad de Derecho de la UNAM al participar en la presentación del libro Votos y Doctrina del ministro en retiro Juan Silva Mesa. Escribió que el Poder Judicial y particularmente la Suprema Corte, como pieza fundamental de nuestra democracia, debe ser garante de los derechos fundamentales. Los jueces, desempeñando su labor con plena independencia, subrayo una y otra vez, como él lo ha hecho en su vida y en su obra, la expresión independencia, deben seguir siendo la última línea de defensa de los derechos de las personas. En su intervención, el ministro en retiro Juan Silva Mesa indicó que los estudiantes de Derecho tienen la oportunidad de presenciar la construcción del constitucionalismo en tiempo real y reiteró la necesidad de respetar los contrapesos establecidos por la Constitución. Estado de Derecho, supremacía constitucional, la Constitución, las leyes, la igualdad, los derechos de las personas y la separación de poderes. ¿Para qué? Pesos y contrapesos, una Constitución mandando, ordenando 3 poderes iguales, 3 titulares iguales, ¿sí? Iguales todos, cada uno con funciones constitucionales. Tú haces esto y yo te reviso. En la obra, diversos especialistas contribuyen al análisis de los votos y los aportes del ministro en retiro durante su periodo como juez del máximo tribunal. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. Vámonos rápidamente a una pausa y regresamos con más. No se vaya. Al regresar, reconocen sentencia de la Corte que establece que la retención de migrantes no debe durar más de 36 horas. El Tribunal Electoral denunció que en 26 de las 32 entidades del país se ha agudizado la pobreza, un factor que es aprovechado por los funcionarios para condicionar la entrega de programas sociales a cambio de los votos. El magistrado presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez Mondragón, reconoció que los acuerdos firmados con los estados por la integridad electoral y otras acciones de vigilancia no han sido suficientes para evitar el uso de programas sociales a cambio del voto. Durante un seminario para la observación de la justicia electoral, dijo que cifras del Coneval revelan que en 26 de las 32 entidades federativas se ha agudizado la pobreza extrema y hasta el 58% de los programas sociales federales, estatales y municipales carecen de indicadores de seguimiento y evaluación, lo que incentiva su mal uso para coaccionar el voto. Desde la justicia electoral sabemos que los tribunales defienden derechos, pero no pueden erradicar las prácticas que buscan limitarlos. Por eso los invitamos a que como ciudadanía se sumen en este esfuerzo, denuncien estas faltas y colaboren con las autoridades electorales en los estados en condenarlas. La democracia no está a la venta. Los programas sociales no son monedas de cambio. El presidente del Tribunal Electoral destacó que de cara a los procesos en Coahuila y Estado de México, los ciudadanos exigen independencia e integridad electoral. Esto nos lleva a analizar cada caso con una amplitud de miras, sin caer en presiones o vicisitudes políticas, y anteponiendo siempre la imparcialidad que debe guiar nuestras decisiones.
Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Marta Rodríguez. La Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral confirmó la resolución del Tribunal Electoral de Sonora que impuso medidas cautelares al periodista Jorge Morales Borbón, toda vez que acreditó que difundió en su espacio de noticias expresiones que se consideran violencia política contra las mujeres, esto en razón de género. Señaló que dichas manifestaciones no se encuentran protegidas por la libertad de expresión porque se trata de lenguaje estereotipado, en detrimento de la dignidad y los derechos de las mujeres. Veamos. No estaba justificado que los medios de comunicación reprodujeran relaciones de desigualdad entre mujeres y hombres, ni se encontraba protegido por la libertad de expresión. Asimismo, que esta no era un derecho superior al derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Y por otra parte, la Sala Superior dio a conocer el proyecto del magistrado Felipe de la Mata Pizaña con el que se propone resolver el recurso interpuesto por la Consejería Jurídica para impugnar la amonestación pública que impuso la Unidad Técnica de lo Contencioso de línea al presidente de la República por incumplir una medida cautelar. El presidente fue denunciado por el uso de recursos públicos y violación al principio de equidad en la contienda en relación con los comicios para renovar gobernador en los estados de México y Coahuila y con la próxima elección presidencial, al realizar manifestaciones en la conferencia matutina del pasado 23 de marzo, y se impuso la medida cautelar de retirar dichas menciones de los materiales alojados en redes sociales, al verificar que no se había retirado la información en la que el presidente llamó a la población a no votar por el bloque conservador. Como parte de su plan C, la Unidad Técnica de lo Contencioso amonestó públicamente al presidente de la República. El proyecto del magistrado Felipe de la Mata propone confirmar la medida y declarar la validez de los artículos 35 y 41 del reglamento del INE que regulan el procedimiento especial sancionador. Como un parteaguas para la defensa de los derechos de las personas en contextos de movilidad, calificaron especialistas la sentencia de la primera sala de la Corte en torno al plazo máximo que pueden permanecer detenidas en las estaciones migratorias. El mes pasado, la primera sala de la Suprema Corte determinó que el plazo máximo de detención y alojamiento de personas extranjeras en estaciones migratorias debe ser de 36 horas. Declaró así inconstitucionales los plazos de la Ley de Migración, que pueden llegar hasta 60 días hábiles de alojamiento. Además, determinó que en todo procedimiento migratorio, el Estado está obligado a asignar un defensor de oficio a la persona migrante, sentencia que ha sido reconocida por especialistas e investigadores. Esta sentencia me parece que marca un parteaguas en materia de protección de derechos de personas migrantes. Estos plazos de la Ley de Migración para una detención o una privación de libertad en materia administrativa, pues contrarian claramente lo que nos señala el artículo 21 constitucional en materia de las 36 horas que deben durar como máximo estas privaciones de libertad. Para esta investigadora es inhumano tener a las personas migrantes en estaciones de detención que no cuentan con las condiciones necesarias para garantizar sus derechos humanos. No ameritaría encerrarlas con candado, así como sucedió en la estación migratoria provisional en Ciudad Juárez, encerrarlas con candado a raíz de una irregularidad migratoria. Esto no es simplemente por términos compasivos o éticos, sino en términos legales, ¿no? Si la migración irregular no es un delito, ergo no tendría que privárseles de la libertad. Consideró necesario llevar a cabo una reforma a la Ley de Migración para armonizarla con la Constitución y evitar así casos como el que ocurrió en la estación migratoria de Ciudad Juárez, donde murieron 40 personas extranjeras. Con información de Juan Carlos González para el canal del Poder Judicial de la Federación. Fíjese que hoy tuvimos la oportunidad de platicar con un investigador quien alertó sobre el incremento de las cifras de mortalidad materno-infantil. México está enfermo y padece de un sistema de salud fragmentado y excluyente.
que mantiene sin cobertura hasta la mitad de su población, denunció el doctor Héctor Hernández Bringas, del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. En entrevista, reveló que en los últimos años tanto la mortalidad materna como la infantil se han incrementado, con 33 defunciones por cada 100,000 nacimientos y con 13 muertes por cada 1,000 niños nacidos vivos, respectivamente. Que México tiene niveles de mortalidad infantil superior a Honduras, por ejemplo, ¿no? Que es un país, pues sí, proverbialmente pobre, tiene niveles superiores a los de Chile, tiene niveles superiores a los de Argentina y, por supuesto, a los de Cuba o Costa Rica, ¿no? Y ni qué decir frente a los niveles del tan mencionado Dinamarca, con cifras de apenas 1.5 muertes por cada 1,000 nacimientos vivos. Frente a ello, el doctor Hernández propuso la creación de un Observatorio Nacional de la Primera Infancia para dar atención y seguimiento a las necesidades de este segmento poblacional. Cuestionado sobre el anuncio de la desaparición del INSABI, esto dijo: realmente el INSABI yo lo calificaría como la muerte de un no nato, es decir, se murió algo que nunca nació. Nunca nació el INSABI, pues como sabemos, surgió como alternativa pues discursiva o demagógica. La cura para este mal de México no se ve llegar. Al final, Hernández Bringas cuestionó cómo podremos aspirar a un sistema del primer mundo si solo se invierte el 2.5% del PIB en salud, cuando la recomendación internacional es que sea del 6%. Pues así, nuestras realidades en materia de salud. En tanto, advierten que es obligación de los gobiernos garantizar el ejercicio de sus derechos a pueblos y comunidades indígenas. La catedrática y Premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú, destacó los aportes de la jurisprudencia de la Corte Interamericana para la dignificación de los pueblos indígenas. Los estados tienen que hacer políticas públicas pertinentes, integrales, incluyentes, para que los pueblos indígenas gocen de sus derechos. Pero bueno, eso dice la Corte. Y el acceso a la justicia y a la reparación. Muchos gobiernos no les gusta esta palabra reparación. En conferencia en la Facultad de Derecho de la UNAM, hizo un recuento de los avances en la materia y llamó a prestar atención a las experiencias de los sistemas de justicia indígena. En el acto, especialistas también destacaron los aportes de las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre ellos la acción de inconstitucionalidad 109/2011. En el caso se advirtió que los preceptos invalidados contenían medidas susceptibles de afectar directamente los intereses de la comunidad indígena y afromexicanas, así como de las personas con discapacidad. De acuerdo con las Naciones Unidas, en el mundo existen 5,000 pueblos en más de 90 países. La UNESCO estima que el 43% de las más de 6,000 lenguas que se hablan en el mundo están en peligro de extinción. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. Para irnos a las breves de México, fíjese que hoy se reportó otro microsismo de magnitud 2.2 ahora en Coyoacán. El Servicio Sismológico Nacional precisó que el epicentro del microsismo fue al noroeste de la alcaldía. Vamos a ver. El Instituto Nacional de Migración inició este viernes el traslado de cerca de 2,000 migrantes centroamericanos a Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas y Comitán, en Chiapas, para que tramiten la forma migratoria múltiple, que les permite permanecer de forma regular en el país por 45 días. Un juez federal concedió una suspensión provisional al exalcalde de Benito Juárez, Cristian B., que impide a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México publicar y difundir información con sus datos personales en relación a la investigación en su contra por presunta corrupción. Ante el fin del título 42, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, alertó a los migrantes que pretenden llegar a la Unión Americana
que se enfrentarían a sanciones si deciden entrar de manera ilegal, además de que podrían ser víctimas de grupos criminales. La COFEPRIS liberó 69 lotes de medicamentos para atención psiquiátrica, que suman más de 403,000 cajas de clonazepam, litio y metilfenidato, las cuales habían sido inmovilizadas por la empresa comercializadora, pues no habían aprobado los análisis técnicos. En el marco del 80 aniversario del Colegio Nacional se destacaron los avances logrados en sus estrategias de comunicación e inclusión de audiencias. Algo positivo que propició la pandemia por COVID-19 es el aumento en el uso de las nuevas tecnologías. En el caso de las instituciones educativas, les obligó a lanzarse al formato en línea y a las redes sociales. Y para el Colegio Nacional, una institución de 80 años de historia, fue algo benéfico. Nuestras audiencias pues aumentaron estratosféricamente, y no solo de México, sino también de muchas otras partes del mundo. Tenemos bastante audiencia de América Latina, por ejemplo. Yo cada vez que hablo recibo preguntas o saludos del Uruguay, de Buenos Aires, de Bogotá, también de Estados Unidos y de Europa. Entonces, estamos en un momento de expansión del público, y esos momentos también requieren de reflexión. En el marco de su 80 aniversario, el Colegio Nacional, en palabras de su presidente Claudio Lobnitz Adler, se encuentra en etapa de reflexión sobre las estrategias de comunicación y de inclusión de audiencias. Es importante coyuntura porque si tu misión es ser maestro del público que quiera acudir hoy, tú tienes que poder interpelar a ese público. Eso significa coyuntura. Es decir, eso significa saber que la gente que se está acercando hoy, por ejemplo, a una conferencia del ministro en retiro Cosío, esa gente quiere saber algo de la relación entre derecho y su vida actual. Subrayó que el Colegio Nacional refrenda su labor dedicada a la divulgación de la cultura científica, artística y humanística de forma gratuita, de libre acceso a todas las personas. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lorena Sánchez Cabrera. Aplicaciones de transporte, convicciones religiosas y filosóficas, interrupción voluntaria del embarazo. Estos son algunos temas de los que da cuenta el reporte sobre la magistratura en el mundo, que ustedes pueden consultar en la página web de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como en las redes sociales de nuestro alto tribunal. Vamos a la información. En España, el Tribunal Constitucional resolvió que la Constitución reconoce a la mujer el derecho a decidir libremente sobre la continuación del embarazo dentro de las primeras 14 semanas de gestación. La Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo introdujo el denominado sistema de plazos, vigente en la mayoría de los países de la Unión Europea y que vino a sustituir al anterior sistema de indicaciones. El Alto Tribunal considera que el sistema de plazos es conforme a la Constitución por cuanto reconoce a la mujer embarazada el ámbito razonable de autodeterminación que requiere la efectividad de su derecho fundamental a la integridad física y moral, en conexión con su derecho a la dignidad y libre desarrollo de su personalidad. Derechos constitucionales que exigen del legislativo el respeto y reconocimiento de un ámbito de libertad en el que la mujer pueda adoptar razonablemente, de forma autónoma y sin coerción de ningún tipo, la decisión que considere más adecuada en cuanto a la continuación o no de la gestación. El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea consideró que en determinadas condiciones una entidad pública puede prohibir a sus empleados llevar cualquier signo visible de convicciones políticas, religiosas o filosóficas en el lugar de trabajo. Así, el reglamento de trabajo, que, con la finalidad de organizar un entorno administrativo completamente neutro, prohíbe a los empleados usar cualquier signo visible de dichas convicciones en el lugar de trabajo, no constituye una discriminación directa a los efectos de la normatividad europea cuando tal prohibición es aplicada de manera general e indiferenciada. Mediante 2 resoluciones se prohibió a una trabajadora del Ayuntamiento de Ans, Bélgica, llevar el velo islámico en el lugar de trabajo, y en este contexto el ayuntamiento modificó su reglamento de trabajo.
Finalmente, en Chile, un juzgado del trabajo resolvió que, toda vez que los conductores de una aplicación de transporte de pasajeros incumplen rutas y se niegan a recibir viajes, no existe una relación laboral con la empresa titular de la aplicación. La sentencia desarrolla las razones por las que, de acuerdo con su criterio, no existe relación contractual emanada de un contrato de trabajo con los conductores registrados en la plataforma de transporte. Así, no concurren las manifestaciones del vínculo de subordinación y dependencia, tales como la existencia de jornadas obligatorias y controladas, de remuneraciones, de un poder de mando y de dirección, de continuidad en el tiempo y de exclusividad en las labores, toda vez que los denominados colaboradores actúan con la más absoluta libertad de acción, de acuerdo con su disponibilidad, pudiendo perfectamente negarse a realizar viajes, no conectarse durante meses y sin sometimiento a facultades disciplinarias formales por ello, lo que obviamente impide la procedencia de un sueldo fijo. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Alejandro Anaya Huertas. Oiga, antes de despedirnos, un par de anuncios. Lo invitamos a mantenerse, desde luego, en la señal del canal del Poder Judicial de Televisión y estar pendiente mañana sábado 13 de mayo del estreno de Semanario Judicial. Es un recuento de los sucesos más importantes que se registraron durante la semana en el Poder Judicial de la Federación. No se lo pierda, será a las 18:30 de la tarde con sus repeticiones el domingo a las 10 de la mañana y a las 18:30 horas. Y también que se quede con nosotros porque a continuación le vamos a tener un concierto, el concierto Mi Voz al Mundo con la cantante cubana Argelia Fragoso. Ya nos vamos, como siempre, muchas gracias por haber estado con nosotros. Manténgase pendiente de esta señal y un excelente inicio de fin de semana. Soy Oscar González. Nos vemos en la próxima.